Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Queridos hermanos, no puede haber una verdadera espiritualidad sin la amistad. De hecho, yo, por gracia de Dios, he tenido que dar algunos retiros sobre la amistad para poder fundamentar la espiritualidad. No existe vida religiosa sin amistad. No existe familia sin amistad. No existe sociedad sin amistad. Y nada existe sin amistad. Pero hay dos clases de amistad. Una amistad puramente humana que lleva a cosas humanas y una amistad divina que lleva a las cosas divinas. De modo que los esposos entre ellos deben mantener una amistad, pero pueden mantener una amistad humana que los lleva a cosas humanas. Y no tienen una amistad divina que los lleva a cosas divinas. Y así el papá y el hijo o la mamá y eso deben mantener una amistad. Y la mamá y el papá y bueno, y los hijos deben mantener una amistad que los lleve a las realidades divinas. El ejemplo de una verdadera amistad es el de Jonathan con David. Que Jonathan fue capaz de sacrificarse, inclusive de ceder el trono, ¿sí? Para que un amigo suyo llegara al trono, es decir, David. Entonces, es lo que dice la Sagrada Escritura. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Y un amigo no es aquel que se confabula, es compinche, guarda, ¿sí? Es decir, es condescendiente con los pecados de su amigo o de su amiga. No es un amigo, ¿sí? Termina actuando de manera hipócrita y entonces actúa por conveniencia y ahí no se fundamenta la verdadera amistad. De modo que Jesucristo funda una verdadera amistad con sus apóstoles. Por eso le dice a ellos, a vosotros os llamo amigos. ¿Sí? No os llamo siervos, dice él, no os llamo siervos, os llamo amigos. Porque a los siervos no se les dice lo que se hace. Y el Señor no está obligado a decir, a vosotros os trato, ¿sí? Es decir, en ciertas palabras, casi de igual, ¿sí? O sea, os trato como amigos, porque al trataros como amigos, ¿sí? Os trato al mismo nivel mío. Yo, si tengo un nivel alto, pero os trato al nivel alto. Y ya sabemos que nos trató al nivel de Dios. Jesús nos ha tratado al nivel de Dios y nos ha llevado a una amistad al nivel de Dios. De manera que nosotros de los primeros que tenemos que ser amigos es del cielo, amigos de los santos, amigos de los ángeles. Y del primero que tenemos que ser amigos es de Dios, ¿sí? En el sentido de que la enemistad con Dios significa el pecado. La enemistad con Dios significa la desgracia. Y la enemistad con Dios significa la oscuridad. Así que fueron sus amigos los que presenciaron las cosas más cercanas de Jesús. ¿De qué amigos hablamos? De sus 12 apóstoles. Pero entre sus apóstoles había, sí, una multitud que no estaba ahí. No estaba entre los cercanos. 62 discípulos que tampoco, que sí estaban, pero no estaban. Y dentro de los 62 habían 12. Y dentro de los 12 habían 3. Pedro, Santiago y Juan. Y lo más curioso es que
las dos cosas que van a existir en el mundo, Pedro fue designado, ¿sí?, para sostener a Roma 2000 años. Con el papado, o sea, uno de sus amigos cercanos. Juan es el que se recuesta en el pecho de Jesús. Y Santiago para fundar el pueblo español, que somos nosotros. Estamos en el corazón de Dios. Aunque en este momento no sepamos quiénes somos, estamos llevados en algunas partes dicen, la palabra no suena, llevados del carajo, sí, porque estamos perdidos, sin identidad, de todo lo que se imagina. Dios no permitió esto, que sucediera esto, sí, para que volviéramos a recuperar nuestra vocación como pueblo de ir al cielo, como lo mismo, a nosotros nos va a pasar lo mismo que el pueblo de Israel. Dios mismo nos cultiva, nos lleva de la mano, porque nosotros somos el pueblo de la Santísima Virgen María, indiscutiblemente. Y ahí estamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Que estos tres amigos, uno se recuesta en el costado de Jesús, el otro sostiene la iglesia, ¿sí? Y el otro evangeliza lo que en otro tiempo va a sostener la iglesia. O sea, que somos nosotros, ¿sí? Ahí está, en el corazón de Jesús. Y ahora, cuando Jesús pasa todos estos acontecimientos de la cruz, cuando todos salen corriendo, que en la cruz ni siquiera estaban ellos tres, en la cruz se quedó María Magdalena, ¿sí? Se quedó, gracias a Dios, que por ahí debieron haber encontrado el estudio que pues, yo ya había hecho de María Magdalena, probado históricamente. Aquí no me estoy inventando nada, ni teorías de la conspiración, ni nada. Confundieron a la María Magdalena con otra María Magdalena, con otra María, y entonces tomaron a María Magdalena como la pecadora. María Magdalena pues nunca fue prostituta, ¿no? Ya después un estudio que yo hice profundo y que se los presentó en Tunja. Yo creo que ahí están de esos testigos María Teresa, ¿no? Probando con textos bíblicos, textos históricos y todas esas cosas que María Magdalena fue un error que tuvo un papa en el siglo, un papa León, que hizo una predicación y entonces desde ahí la iglesia construyó una tradición mal fundada de que María Magdalena era una prostituta, ¿no? Entonces por ahí salió el testigo y digo, uy, alguien ya está descubriendo esto. Y yo por ahí mismo me lo encontré y lo publiqué. ¿Quién estaba en la cruz? Sí, estaba la Santísima Virgen María, estaba María Magdalena y estaba Juan. ¿Y dónde estaban ellos? Sí, al pie de la cruz, ¿sí? Derramando la sangre, y fueron los primeros que recibieron la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estaban cerca, o sea, como los tres apóstoles estaban cerca, estas otras tres personas estaban cerca de Jesús. Esos son los amigos de Jesús, los más cercanos y los más íntimos. Hoy estamos celebrando la ascensión del Señor, ¿sí? ¿Y qué significa hoy la ascensión del Señor? Que después del escándalo de la cruz, después de que los discípulos se habían dispersado, después de que veían todo esto como un fracaso, después de que el Sanedrín se había reunido con los soldados y habían movido cosas y habían llamado a los soldados para pagarles y decirles, eso no fue verdad que resucitó. Los discípulos tomaron el cuerpo de Jesús, ¿sí? Y entonces ellos, para dar a entender de que ellos habían hecho una impostura, es decir, un engaño, y que eso no era verdad, lo de la resurrección del Señor. Y la gente le creyó a ellos, le creyó. Creyó que Jesús no había resucitado y que estaba muerto.
Y eso se quedó en un pequeño grupo. Okay. Entonces Jesús, ¿qué hace? Como todos estaban escandalizados los apóstoles. Bueno, a excepción de estas 6 personas, ya las saqué, ¿no? A excepción de Pedro, de Santiago y de Juan. Y a excepción de la Virgen María y de María Magdalena, realmente eran 5 personas. Fuera de esto, todos estaban escandalizados. ¿Y qué hace Jesús? Aparecerse. ¿A quién se le aparece? Se le aparece a un evangelista que es a Lucas y se le aparece a Cleofás, que son los 2 discípulos que van de camino. Y por la calzada de Maús, 2 peregrinos iban y lo reconocen al partir el pan. Se le aparece. ¿A quién más se le aparece? Están ellos reunidos, están los apóstoles llenos de miedo, cobardes, ¿sí? Temerosos, miedosos. Y Jesús se aparece en medio de ellos y dice, pásaos. Ya se había aparecido, pero no estaba Tomás. Le agarra a Tomás y le dice, Tomás, ven, mete tu mano aquí para que veas que no soy un fantasma, sino alguien de carne y hueso, y para que no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, al meter sus dedos en el costado, dice, Señor mío y Dios mío. ¿Y a quién más se le aparece? Pues, lógicamente se le apareció a María Magdalena, ya lo sabemos, eso es el pasaje más importante de la Sagrada Escritura. No sucede con la Virgen María, no sucede con la Virgen María. El pasaje más importante de la Sagrada Escritura es la resurrección y sucede con María Magdalena. Ahí está el Evangelio. Eso, todos los teólogos y lo tienen que reconocer los liberales y los conservadores y todo. Ahí está. ¿Y qué sucede luego? ¿Qué sucede luego de todo esto? Se le aparece a los discípulos en la playa. Los discípulos siguen en la vida normal. Pedro dice, me voy a pescar. Juan también dice, dice Pedro, yo te acompaño. Se van a pescar, se pasan la noche, están varios de ellos. No sabemos cuántos estaban en la barca porque el Evangelio no dice. En la mañana, cuando está amaneciendo, aparece una persona en la playa y pregunta de lejos, muchachos, ¿habéis pescado algo? No, sí, no. Entonces dice, echad las redes al otro lado. Las echaron y sacaron 153 pescados. Y que los números en la Sagrada Escritura no son inocentes, ¿no? 5 más 3, 8 más 1, 9. 9 significa la humanidad sin evangelización. Y si yo le agrego el 3, que representa la Santísima Trinidad, tengo el 12. Y el 12 es el número de la comunidad, de la iglesia. Sí. Y entonces arrastran las redes hasta la orilla. Y les dice, venid a almorzar conmigo. Y les da el pescado que han preparado, y ellos traen el pescado y comen con ellos. Jesús resucita. Después de todos estos días, de estos días que han pasado de aquí a la Pascua, todos estos días, Jesús se prepara para irse al cielo. Ya les ha dado fuerza y les dice, tengo que irme porque debéis recibir el Espíritu Santo que os enseñará todo lo que yo os he enseñado y os hará recordar lo que ya habéis olvidado. Entonces, de esta manera, llega el momento, el día de la Ascensión que estamos celebrando hoy. Jesús con 500 hermanos, dice la tradición, 500 hermanos. Más o menos iba caminando con él. Él empezó a caminar con 500 hermanos. Todos iban
Felices porque Jesús estaba resucitado. O sea, 500 hermanos vieron a Jesús resucitar. Toda la iglesia primitiva de los que estaban en Jerusalén antes de la dispersión, toda la iglesia vio a Jesús resucitado. ¿Y cuánto era la iglesia? 500. 500 hermanos vio la iglesia. Ahí estaba la Virgen María, estaba María Magdalena, estaba Juan, estaba Pedro, estaba Santiago, estaban los demás apóstoles, estaban los discípulos y estaban otros todavía. Ahí podía estar Longinos, ahí podría estar el centurión, ahí podrían estar varios. El cirineo, todos ellos estaban ya ahí, impactados ya con la resurrección y lo que había sucedido. ¿Y qué les manda? Dice, debéis predicar el evangelio por toda la tierra. Eso es el primer mandato. ¿Y qué dice él antes de irse? Quien acepte el evangelio se salvará. Y quien se resista a aceptar el evangelio se condenará. Eso es lo que dice. Yo no me estoy inventando. Nos está diciendo, o aceptamos el evangelio o nos condenamos. El evangelio de Marcos es clarísimo cuando habla de la ascensión de esa manera. ¿Qué sucede? Él va caminando con ellos, los conforta, y de un momento a otro, en un monte, empieza él a elevarse, los bendice, ¿sí? Y se va subiendo en el cielo, se va subiendo, se pierde. Entonces se queda ahí atolondrado. Y yo me hubiera quedado atolondrado, yo me hubiera quedado ahí como, ¿qué pasó? Yo sentí como que a mí me hubiera pasado como si se me hubiera ido todo. ¿Y ahora qué hago? Esa es la pregunta que yo hubiera. ¿Y ahora qué hago? Atolondrado. Yo me siento, yo me hubiera sentido atolondrado. Ahora qué hago. Habían hombres y mujeres ahí. Y ahí es que Dios manda 2 ángeles. Y en algunas partes dice, Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Despertad. Hay que despertar. ¿Sí? Tenéis que despertar. Ya ahora, ya Jesús hizo su parte. ¿Sí? Ya nos prometió que nos iba a acompañar hasta el fin del mundo. Que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él va a estar allí en medio de ellos. ¿Sí? Que nos va a amparar. Que debemos rezar a Él y a nuestro Padre Celestial. Que nos va a enviar el Espíritu Santo. Y etcétera, etcétera. Y que no tengamos miedo. ¿Sí? Etcétera, etcétera. O sea, Él está diciendo, ya hice mi parte. Ahora le toca la vuestra. Como San Francisco de Asís también, cuando muere, dice, yo ya hice mi parte. Eso fue lo último que dijo San Francisco de Asís. Que el Señor os muestre la vuestra. Y eso es el día de la Asunción. Jesús dice, yo ya hice mi parte. Vosotros debéis hacer la vuestra. ¿Qué significa? Pues tomar la cruz. Eso fue lo que tuvieron que hacer los apóstoles. Esperar el Espíritu Santo, primero. Tomar la cruz. Enfrentar la persecución. Enfrentar los momentos difíciles. Morir mártires. Predicar el Evangelio. Y desde ahí se dice, después de recibir el Espíritu Santo, la iglesia nace con todo el esplendor y se extiende por todas las partes. Y se cumple lo que Jesús había mandado. Y por todo el mundo a predicar el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien crea se salvará y quien se resista a creer se condenará. Ese es el Evangelio que está, ese es el centro del Evangelio. No es de Buda, no, como hoy.
No el de Chiva ni el de Krishna, no, es el evangelio de Jesucristo, del que se fue al cielo. Es el evangelio que yo debo de predicar, el que continúa y el que todos seguimos viviendo. Y ahora sí que nos preparamos para la prueba. Yo creo que en este 2025 empezamos en los 10 años mencionados por la Virgen María del padre Stefano Gobi, que digo que en estos 10 años, ¿sí? O sea, digamos que los 10 años hayan empezado en el 2020, entonces van al 2030, pero si empiezan los 10 años en este 2025, vamos hasta el 2035. Palabra de la Virgen, yo no me invento. 10 años. Ahí junten todo. Guerras, muerte de la humanidad, 6.000 millones de personas muertas, sí, junten aviso, arrebatamiento, anticristo, guerras y todo lo que ya saben. Hasta que venga una nueva humanidad florecida, sí, y haya otra humanidad distinta a la que nosotros hemos conocido, porque todos los sistemas se van a caer. Los mafiosos del mundo se van a caer, aunque ellos crean que no se van a caer, se van a caer. El diablo se va a caer o lo van a atar. Y surgirá una nueva humanidad porque Dios tendrá que intervenir directamente en la historia. Es una intervención directa de Dios en nuestra época, porque nosotros no nos vamos a corregir por nuestra cuenta. Y así como lo hemos visto que se fue al cielo, lo veremos otra vez que vuelva a juzgar aquí otra vez. Y el primer ser juzgado por Jesús, regresando Jesús, es el anticristo. Que dice la Virgen María que va a ser echado en carne y en sangre al mismo infierno, ¿no? Démosle pues gracias a Dios por este momento de la Asunción. Y tomemos con seriedad esto de la salvación. Porque dice el apóstol San Pablo, el negocio más importante de cada católico, y porque no podemos perder la catolicidad, es salvar nuestra alma, salvarnos, salvar nuestra alma. Gloria Patri, Figlio, Spiritu Santo, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén.